Hello and welcome to Adaptable Inglés. Hoy vamos a mirar vocabulario. Vamos allá. Freebie. Freebie. Ok. Freebie, ¿qué significa? Freebie es algo que es gratis. It's a freebie. Es gratis. It's a freebie. 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 Free de gratis, be. It's a freebie. Por ejemplo, mira, este libro. This book was a freebie. This book was a freebie. A freebie. This book was a freebie. Este libro era gratis. Me lo han dado gratis. This book was a freebie. Freebie. Segunda palabra, laid back. Laid back. ¿Qué significa? Relajado. He is a very laid back person. He is a very laid back person. Él es una persona muy tranquila. Es una persona muy tranquila. Él es una persona muy tranquila. He is a laid back person. Laid back. Escucha. Laid back. Laid back. Laid, como echado, laid back. Okay? He is a very laid back person. Él es una persona muy tranquila. Muy relajada. He is a laid back person. O, para énfasis, he is a very laid back person. Laid back, relajado. Siguiente. Hacer la vista gorda. Turn a blind eye. Turn a blind eye. Turn a blind eye. ¿Vale? Turn de girar, a blind, ciego, eye. Turn a blind eye. Hace la vista gorda. Hace la vista gorda. I saw my colleague stealing money. I saw my colleague stealing money. Vi a mi compañero de trabajo robando dinero. I saw my colleague stealing money. So, entonces, I turned a blind eye. I turned a blind eye. Vi a mi compañero de trabajo robando dinero, así que así hice la vista gorda. No me interesaba meterme en líos. I saw my colleague stealing money, so I turned a blind eye. So I turned a blind eye. I saw my colleague stealing money, so I turned, como pasado, I turned a blind eye. Si quieres poner la frase en presente, en vez de turned, que estamos agregando ed a la palabra turn, de girar, es turn. So, la expresión en sí es turn, to turn a blind eye. Turn a blind eye. Turned, en este caso, porque estamos hablando de algo que pasó en el pasado, I turned a blind eye. No quería saber de ello. I saw my colleague stealing, so I turned a blind eye. Siguiente palabra. Chuffed. Chuffed. ¿Qué significa chuffed? Significa súper contento. ¿Vale? Chuffed. Now, esto es una palabra un poco informal, ¿vale? O sea que no es una cosa que usarías en un contexto formal de trabajo o lo que sea. Entonces, I got the job. I'm chuffed. I got the job. I'm chuffed. Conseguí el trabajo. Estoy súper contenta. I got the job. Conseguí el trabajo. I'm so happy. I'm chuffed. Estoy súper contenta. Estoy súper contenta. I'm chuffed. Chuffed. ¿Vale? Chuffed. No es chuffed. Okay? It's chuffed. Chuffed. So, chuffed. Es como si es solo una palabra, rápido. Chuffed. Chuffed. Chuffed.
I got the job, I'm chuffed. I got the job, I'm chuffed. I'm chuffed. I am, estoy muy contenta. I am chuffed. I got the job, I'm chuffed. Conseguí el trabajo, estoy súper contenta. Ahora un dicho. A piece of cake. A piece of cake. ¿Qué significa a piece of cake? Literalmente significa un trozo de tarta. Un trozo de tarta. A piece of cake, ¿vale? ¿Qué significa? Pan comido. ¿Qué tal el examen? Buah, pan comido. How was the exam? A piece of cake. How was the exam? How. Te estoy haciendo la pregunta. ¿Cómo fue el examen? How was, pasado. How was the exam? ¿Cómo fue el examen? How was the exam? It was, it porque estamos hablando del examen. Was porque es algo que ya ha pasado. Estamos hablando de algo en el pasado. It was a piece of cake. It was a piece of cake. Piece. Piece como paz. Piece. Trozo. A piece of cake. No es cake, ¿vale? Cake. Cake. A piece of cake. Y imagínate que tengo un trozo de tarta aquí, ¿vale? ¿Cómo fue el examen? Buah, pan comido. How was the exam? A piece of cake. Easy. Super easy. ¿Qué significa? Es algo súper fácil. Mira, había estudiado y ya lo tenía todo chupado. Súper fácil. How was the exam? A piece of cake. A piece of cake. Imagínate el trozo de tarta aquí. Imagínate que estás en examen y estás pensando en el trozo de tarta. ¿Vale? ¿Cómo fue el examen? Un trozo un trozo de tarta. How was the exam? A piece of cake. ¿Ok? Aquí estamos reemplazando el pan para la tarta, ¿vale? A piece of cake. A piece of cake. How was the exam? A piece of cake. Siguiente. It rings a bell. It rings a bell. Como suena la campana, ¿no? Suena la campana. It rings, ring, it rings a bell. It rings a bell. ¿Qué significa? Algo me suena. ¿Conoces a María que estuvo aquí hace un par de años? Algo me suena, sí, algo me suena. Creo que me acuerdo de ella, sí. Do you remember Maria? She was here a couple of years back. Yeah, it rings a bell. It rings a bell, ¿vale? Es algo un poco informal, ¿vale? Pero es it rings a bell. Suena la campana. It rings, ring, it rings a bell. It rings a bell. It rings a bell. It rings a bell. Algo me suena. It rings a bell. Do you remember Maria? ¿Te acuerdas de María? Yeah. It rings a bell. Her name. It rings a bell. It rings a bell. Algo me suena. It rings, not rings, rings, rings. It rings a bell. Bell, campana. Bell. It rings a bell. It rings a bell. You remember Maria? Yeah, it rings a bell. Siguiente. To bump into someone. To bump into someone. Es como chocar. Te chocas con alguien. To bump into someone. ¿Qué significa? Encontrar a alguien donde no lo esperas ver. Entonces, por ejemplo, estoy en el supermercado y me encuentro con mi vecino. I bumped into my neighbor. I bump into someone. I bump into someone. Me encuentro con alguien. Un ejemplo en el pasado, ¿vale? Bump lo vamos a poner en el pasado, que es ed. I bumped into my neighbor. I bumped into my neighbor in the supermarket. Me encontré con mi vecino en el supermercado. I bumped
como, recuerda que es como chocar. I bumped. If you bump into someone, you see them unexpectedly, okay? Me encontré con alguien. I bumped into my neighbor in the supermarket. Okay? También, o sea, en este caso es como cuando le encuentras a alguien desesperado. Pero también puedes decir I bumped into someone, okay? Pero de sentido literal, ¿vale? Estoy andando por la calle y de repente alguien me choca. That person bumped into me. They bumped into me. You bumped into me. You bumped into me. ¿Vale? Entonces, lo vamos a usar más en el sentido de me encuentro con alguien que no me lo espero. O sea, estoy en el supermercado, me encuentro con mi vecino. I'm in the supermarket and I bump into my neighbor. I bump into my neighbor. I bumped into my neighbor. ¿Ok? Pero acuerda que la palabra bumped es como chocar. ¿Vale? Me ha chocado. He bumped into me. ¿Ok? Y esta es la última expresión que vamos a hacer. Espero que hayáis disfrutado del vídeo hoy. Sígueme en YouTube y sígueme en Instagram, @adaptableinglés. Todas las expresiones y palabras que hemos cubierto hoy están en la página de Instagram, ¿vale? Con más ejemplos y más contenido. Y todas las semanas ponemos contenido nuevo gratis para vosotros. Entonces apúntate y espero que hayáis aprendido algo hoy. See you later!